Maestra, buenas tardes. Yo soy el alumno Carlos Enrique Rojas Valdés. En esta ocasión presentaré el tema de estrés. Para poder entender de una mejor manera lo que es el estrés, debemos de entender que es una palabra utilizada desde el siglo XVII por una raíz de definición, estrese, que es una variedad de distrés. Conforme vayamos avanzando, más adelante hablaremos de lo que es el distrés, pero para entenderlo nos apoyaremos de dos definiciones en particular. En este caso, en una de ellas, encontramos que el estrés es un término muy usado en la sociedad actual, que significa ansiedad aguda, dolor o pena. Por otro lado, tenemos que es cualquier estímulo que demande del ambiente externo o interno y que tarife o exceda las fuentes de adaptación de un individuo o sistema social. En este caso, podemos homogenizar como el estrés es aquella situación que nos ayuda o nos impacta de manera personal, orgánica, a nuestra persona. Puede ser de diferentes raíces, puede ser desde casarnos, como la bibliografía base nos menciona, casarnos, organizar una boda, mudarnos, todos diferentes tipos de situaciones nos van a causar diferentes reacciones al estrés. Pero veremos que tiene diferentes impactos en lo que es las personas. No es lo mismo ser asaltado, sufrir una agresión, que también son situaciones que nos causarán estrés, a mudarnos, empacar, tener una discusión en casa, ¿no? Todas estas, aunque son de raíces sociales diferentes, van a tener múltiples impactos en la persona. En este caso, encontraremos para apoyarnos lo que es distrés. Toda raíz prefijo que nos menciona EU significa normal. En este caso, hablamos de un estrés normal, un estrés estimulante, una reacción que nos impulsa a poder mejorar. En este caso, por ejemplo, podríamos dar el caso de decir, yo estoy en casa y me dicen, si ordenas tu cuarto en menos de media hora, tú tendrás un regalo. Entonces, voy a estar bajo un estrés, porque el quererme apurar, el querer acelerar este proceso, el cumplir con los tiempos, metas y objetivos preestablecidos, me impulsan porque yo estoy fijando que este estrés es como estimulante. Pero, por ejemplo, si yo tuviera que pintar una casa en menos de un día y tengo poco tiempo, poca ayuda, todo este tipo de cosas, es decir, estas metas y objetivos rebasan mi capacidad, ya sea física o cognitiva, vamos a caer en algo que se llama distrés. Es esta dificultad para poder sobrellevar el estrés que día a día o que una situación en particular nos está presentando. Para entender las repercusiones del estrés, necesitamos saber la neurofisiología del estrés. En este caso hablaremos de primera instancia, el sistema nervioso autónomo va a contar con el sistema simpático y el parasimpático. En el caso del simpático, veremos que es el que nos ayuda a procesos de lucha y huida. Nosotros de manera cotidiana funcionamos con el parasimpático, cuando digerimos, cuando estamos caminando, todo este tipo de situaciones. Pero cuando nuestro organismo entra en un estado de lucha y huida, entra el simpático. ¿Qué es lo que hace? Hagamos un ejemplo para que entendamos esta parte. Si yo escucho una explosión, yo me espanto de manera natural. Todos entenderemos que cuando nos espantamos se acelera nuestro corazón. Esto es un reflejo del sistema simpático. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, el corazón se asusta y piensa que en este proceso lucha o huida, o una de dos, o nos tenemos que preparar para pelear, o nos tenemos que preparar para escapar. En este caso, la elevación de la frecuencia cardíaca, como hablaremos más adelante, nos ayuda a generar reservas de glucosa, de oxígeno, de muchas sustancias que van a ser indispensables para poder
garantizar la supervivencia. Cuando estos efectos pasen, entrará el parasimpático. Entonces, la primera fase en los procesos, en el síndrome de estrés, encontramos que en la primera fase tenemos lo que es la fase de alarma. En este caso, si nosotros vemos la pantalla, pues tendremos demandas de entorno. ¿Qué son estas demandas de entorno? Justamente lo que les comentaba hace un momento, estos procesos naturales donde yo me veo en la necesidad de una adición de recursos fisiológicos, hormonas, oxígeno, glucosa, nutrientes, para poder garantizar las funciones principales del organismo. Va a ser regulada por los centros cerebrales. En este caso hablaremos primero del hipotálamo, y el hipotálamo va a mandar una orden a la hipófisis. En este caso va a entrar el proceso de resistencia. Recordemos que la primera fase es la de alarma, donde nuestro cuerpo tiene un síndrome de adaptación. En este síndrome de adaptación, lo que está haciendo es regular estas demandas de nutrientes, entre otros, para poder cumplir con las necesidades del cuerpo. Lo mismo va a pasar posterior, pero en este caso, en la fase de resistencia, pasa una adaptación del organismo. El cuerpo se está adaptando a este impulso mayor de sangre, a este impulso mayor de nutrientes. Vamos a empezar a secretar ACTH, acetilcolina, que va a producir una mayor producción de las glándulas suprarrenales que nos ayudarán, por ejemplo, a inhibir ciertas funciones. En este caso, la tercera va a ser la fase de agotamiento. En esta tendremos enfermedades después de mucho tiempo. Hagamos un ejemplo. Yo peleo. Cuando yo estoy peleando, mi cuerpo, mi sistema simpático, considera que no es una función primordial el que yo esté digiriendo alimentos. Entonces, en este momento, deja de digerir estos alimentos. Cuando yo dejo de pelear, cuando yo paso la fase de resistencia, mi parasimpático ya empieza a secretar. Como cuando tú haces un examen, antes del examen, como estás estresado, no te da hambre. Pero después del examen tienes muchísima hambre, porque justamente estos procesos pasan. Pero si yo no regulo estos procesos de estrés en la fase de agotamiento, yo podría tener gastritis como resultado a este mal equilibrio de estos procesos. ¿Qué influencia va a tener el estrés en nuestra salud? Nos va a poder dar fatiga, cambios de apetito, lo que les comentaba, estos cuadros de devoración que después del estrés, como, dolor de cabeza, insomnio, hiperinsomnio, es decir, yo duermo mucho o duermo poco, de estas que de repente duermes 12 horas, pero no sientes que descanses, ¿no? O de repente te dan las 3 de la mañana y no logras conciliar el sueño. Depresión, ira y frustración. Vemos en la imagen esta historieta que nos hace esta alegoría del trabajo que cuesta dormir. Esta es la bibliografía utilizada, agradeciendo la atención y esperando que haya sido de toda su comprensión. Muchas gracias.